Muy buenas noches. El Señor Jesucristo les bendiga. Bienvenidos. Vamos a compartir en esta noche una palabra. Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Te invito en esta noche que abras tu corazón al Señor, a que en Él el Señor haya cabida, que su palabra haya cabida en ti en esta noche, en todo aquel que me pueda escuchar en cualquier tiempo donde puedas ver o escuchar este video. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, nos habla el Señor Jesucristo y dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, en esta hora. Gracias por mis amigos, mis hermanos, Señor. Gracias por todo aquel que pueda escuchar esta palabra, en la cual tú puedas venir, Señor, y depositarte en su corazón y alumbrar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Padre. Esta palabra hace mucho tiempo la hemos escuchado. Yo la escuché desde que me convertí, desde que vine al Señor. Y el Señor habla y dice: yo soy el principio y el fin. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando Él dice yo soy el principio, nos remite al principio. Nos remite a donde el Señor comenzó a hacer todas las cosas, a donde Él hizo todas las cosas. Dice la palabra del Señor que en el principio Él creó los cielos y creó la tierra. ¡Wow! Cuando nosotros entramos al libro de Génesis, o cuando nosotros entramos a la primera página que el Señor permitió que este libro tuviese, y es el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vemos nosotros que en este principio, en este Génesis, en este primer capítulo, hay algo que sobresale en medio de todo él. Es más, resalta desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo encuentras en todos los libros de la Biblia. Y eso es la voz del Señor. Él dice: el que era, yo soy el que era. Yo soy ese de Génesis. Yo soy el que estaba en el principio. Yo soy el que creé todas las cosas. Yo fui el que comencé a hablar y las cosas fueron hechas. Yo fui el que dijo sea la luz y fue la luz. Y precisamente con esas palabras comienza el libro de Juan. Y el apóstol Juan empieza a evocar Génesis, o el principio de todas las cosas. Empieza a evocar esa voz del cual se originaron todas las cosas. Hubo luz, hubo expansión, fue creado el cielo, fue ordenada la tierra, fue creada la vegetación, fue creados los animales, y la misma que dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pues Él es el que está hablando allí en Apocalipsis. Dice: yo soy el que era, aquel que tú
vas a leer en el Antiguo Testamento. Yo soy el que habló con Abraham. Yo soy el que hablé con David. Yo fui el que compartí con él muchas noches. Yo fui el que inspiré a David a crear los salmos. Yo fui el que estaba con Gedeón. Yo fui el que estuve con Moisés cuando le dije: Moisés, levanta, ¿qué tienes en tu mano? Levántalo. Y fue el que lo hizo cruzar el Jordán. Él fue el que estuvo con Josué. Él fue el que iba delante de él como jefe de los ejércitos, y lo hizo y lo ayudó y estuvo con él para poseer la tierra, la cual le había hablado a sus antepasados. La tierra que, por cierto, hoy está ocupada por los hijos de Abraham, por Israel, por los israelitas. Entonces, ese era el que era. Pero dice también: yo soy, dice allí, el que es, el que era, pero también el que es. Él es el que es ahora. Y vamos a estar en el libro de Juan. Amén. Y ese que dice: yo soy el Todopoderoso, el que era, pero el que es, de él nos testifica Juan. Y nos dice, hablando de el Señor Jesucristo, hablando de Dios Todopoderoso, en él estaba la vida. Si observas que cuando comienza primera de Juan, está evocando allá el que era en el principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y a él se refiere, dice: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida es tu luz. La luz que hay en ti refleja la vida que tienes dentro de ti. Y observamos ahí que acerca de un testigo. Ese testigo es Juan, pero no Juan el que escribió el libro de Juan, sino Juan el Bautista. Y dice: hubo un hombre enviado de Dios. Este hombre fue enviado por Dios, llamado Juan. Muchos, quizás casi todos, me imagino que deben conocer la historia de Juan el Bautista, cómo lo consiguió su madre Elizabeth, el milagro que hubo, cómo Dios lo apartó para él, cómo Dios lo llamó para que fuese el que preparara el camino para el Señor Jesucristo. Y dice: hubo un hombre enviado de Dios. El primer requisito para que alguien sea testigo es que sea enviado de Dios. Y este era enviado de Dios, nos dice ahí, para que diese testimonio de la luz. Ese testimonio fue el que se hizo carne. Nos dice allí la escritura en el 1:14: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? El que era en el principio. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Estuvo en un presente, estuvo en carne, caminó por las calles de Galilea, caminó, hizo milagros, miraba las multitudes y decía: Señor, yo tengo compasión de ellas. Y sanaba, libertaba. Dice el Señor: a Dios nadie le vio jamás. Está hablando el Señor Jesucristo.
A Dios nadie le vio jamás, refiriéndose Juan a Cristo Jesús, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conocemos, la palabra del Señor nos habla del Señor Jesucristo como el testigo fiel. Dios tiene testigos. Aquel que es enviado por Dios se convierte en un testigo de Dios para lo que va a decir, para lo que va a hablar. Pero hay un testigo que es sobre todos, y es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice Juan 1:18, Él le ha dado a conocer. Y describe el 1:19, hablando de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Este es el testimonio de Juan. Y en el 1:23 nos dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y ese testimonio que trae Juan se comunica, se entrega a través de su voz. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y ese Juan testifica de Jesús diciendo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese fue el testimonio que Juan el Bautista dio en medio de la gente que se bautizaba, que estaba con él, que le seguía, que le daba su voz en el desierto de aquellas personas. Y de pronto ve al unigénito Hijo de Dios, al testigo fiel, al que vino del cielo, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. En el 32 también nos dice, 1:32, también Juan dio testimonio diciendo, dio testimonio de que Jesús era el Cordero de Dios. Y segundo, da testimonio también, dice, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió, el que envió a Juan el Bautista, Dios Padre envió a Juan el Bautista. El que me envió, dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar, dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el que era, el que es y el que ha de venir es el Hijo de Dios. Cuando decimos Hijo de Dios, no estamos hablando de cualquier testigo. Cuando decimos Hijo de Dios, es aquel que estaba en el seno del Padre, aquel que cuando se hizo carne podía ver con exactitud lo que Dios estaba haciendo, lo que el Padre quería que Jesús hiciera, que podía escuchar con perfecta claridad la voz del Padre y entonces hacer las obras que Él le estaba diciendo que hiciese. No olvidemos, o más bien tengamos presente que la voz que Jesucristo estaba escuchando es aquella voz que resonó en Génesis capítulo 1 que dijo, sea la luz. Tierra produce hierba verde, árbol que dé fruto. Es la misma voz. Entonces,
Continuamos y dice la palabra del Señor que Juan le acaba de ver y le acaba de decir que él era el Hijo de Dios. Y nos dice en el 3:17 el apóstol Juan, hablando Jesús mismo, Dios Padre había enviado a Juan el Bautista para preparar el camino al Señor Jesucristo. Y testificaba lo que el Padre le había dicho que testificara. Testificó que Él era el Cordero de Dios, hablado por Isaías. Testificó que sobre Él estaba el Espíritu Santo. Había venido el Espíritu Santo de Dios, aquel soplo de Dios que da vida. Testificó que Jesús Nazareno era el Hijo de Dios. Ahora vemos al Hijo de Dios que fue enviado por Dios, testificando, hablando acerca del Padre, hablando cuál fue el motivo por el cual Dios lo envió. Dios Padre envió a Juan el Bautista para testificar de la luz, para testificar del Hijo. Y Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado por el Padre, y nos lo dice Juan capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esta fue la encomienda del Padre en Cristo Jesús. Él envió salvación y vida eterna. Pero miremos cómo es este proceso. Amén. Dice Juan el Bautista, el testigo que está testificando acerca de la luz que envió el Padre de Jesucristo, y lo reconoce como el esposo de la novia. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, o sea, Juan el Bautista, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo cumplido. Y dice en el 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Gloria a Jesús. Y lo que vio y oyó, mire lo que constituye a un testigo. Y mire lo que está testificando Juan el Bautista acerca de Jesucristo. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Lo que Jesús está viendo, lo que Jesús está oyendo, eso es lo que está testificando. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. El Señor Jesucristo nos trae la voz del Padre. El que recibe lo que Él trae, el testimonio del Padre, dice allí Juan, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y esto es muy importante. Siempre que leas que Dios está hablando, la palabra de Dios, la palabra que yo te doy, cuando estés leyendo la Escritura, trae a memoria al principio el que era, el todopoderoso que era, que en el presente está hablando. El que era, el que es. Sí, Dios fue el que era. Jesús era el que era. Nosotros tenemos el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento Jesús era el que hizo todas las maravillas.
Dios hizo todas las maravillas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno son. Él era, pero si yo solo leyera historias, si yo solamente recordara algo que pasó en el pasado, en realidad eso a mí no me sirve de nada. Si eso que actuó en el pasado no viene a mi vida, no lo puedo ver y lo puedo palpar, no lo puedo escuchar, no lo veo que obra en mi vida, entonces no me sirve. Pero Jesús dice, yo soy el Todopoderoso, el que era, pero también el que es. Y dice aquí la palabra del Señor. Amén. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Aleluya. Las palabras del Señor hablan. Y dice el Señor Jesucristo en el capítulo 5, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesucristo, Dios se hizo carne, se asemejó a nosotros en todas las cosas, se despojó de su gloria, dice la Escritura. El Hijo de Dios se hizo como tú y como yo, humano, y Él tuvo que someterse a las mismas leyes humanas. Y la ley del hombre era que tenía que escuchar a Dios, que debía recibir todo lo que Dios decía, el Padre decía, y caminar en ello. Entonces, Jesús Nazareno, Dios hecho hombre, dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente el Hijo. Está testificando el Señor, amén, allí en la palabra de Dios. Dice, de cierto digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Viene la hora, está hablando de un futuro, viene el tiempo. Para Jesús en ese momento, nosotros éramos los que íbamos a venir. Pero también los que lo estaban escuchando en su ahora, al escuchar su voz, al recibir lo que Él traía del Padre, iban a vivir. Amén. Dice el Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Está hablando de Juan el Bautista, está hablando de un testigo sobre la tierra que testificaba de él. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Eso es lo que hace un testigo. Hoy, eso es lo que hace un testigo, testificar de la verdad. Pero ¿cuál verdad? La que yo creo, la que yo pienso, la que yo me imagino, la que me conviene. No. La verdad que está escrita en la palabra. Y miremos cuál verdad. Pero dice Jesús, yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Vamos a detenernos un momento allí. Para que vosotros seáis salvos. Jesús, como Hijo de Dios,
no necesitaba el testimonio de nadie que le testificara quién era Él. Jesús sabía quién era Él. Jesús sabía que Él era el Hijo de Dios. Él tenía la certeza y escuchaba la voz de su Padre. Y Él decía, yo no digo esto por mí, yo no necesito ese testimonio, sino para que vosotros seáis salvos. Es necesario que haya testigos de Cristo. Y esos testigos o ese testimonio trae salvación a otras personas. No es para Dios, es para las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y quiero que observes lo que dice Juan capítulo 5, versículo 35 en el que estamos. ¿Quién era Juan el Bautista? Él era antorcha que ardía y alumbraba. Él era antorcha que ardía y alumbraba, dice la palabra del Señor. Tenlo ahí un momento. Y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Dice el Señor Jesús, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, porque el Padre me ha enviado. Jesús era el testigo fiel. Dice la palabra del Señor que esa voz, o dice Jesús, eso que el Padre le hablaba, le decía. Dice allí el Señor Jesús, provocaban las obras que Él hacía. Multiplicaba los panes, sanaba a los enfermos, libertaba al cautivo, extendía perdón. Todo el que se agarraba de Él en fe obtenía un milagro, obtenía vida, obtenía luz. Las palabras que había en Él, la voz que había en Él, de la cual Jesús Nazareno testificaba, esa voz producía todas las obras que estaban en Jesús, que las personas alrededor podían comer de Jesús en su tiempo, en su ahora. A Jesús dice, yo soy el que era, el que soy. Hoy también nosotros podemos comer de las obras del Señor, las obras que Él manifiesta, que son las mismas obras del Padre. Dice, también el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Escucha esto, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Esto es muy importante. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Ok. Jesús habla y dice que solo Él ha escuchado la voz del Señor. Le dice a las personas que estaban a su alrededor, ustedes nunca han escuchado la voz del Señor, ni tampoco lo han visto, no han visto su aspecto, no han visto cómo es el Padre. Y dice algo muy importante, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Tenlo allí también, dos cosas. Primero te dije que retuvieras quién era Juan. Era una antorcha que ardía y alumbraba. Y segundo, retén
que la palabra de Dios morando en vosotros. Ahora, dice el Señor Jesucristo y explica y dice, está hablando frente a una audiencia, frente a una multitud, y dice, ustedes no han escuchado la voz del Señor, nunca la han escuchado, ni su palabra está morando dentro de vosotros, porque al que Él envió, al testigo, vosotros no le creen. Y remite a la audiencia en el capítulo 5, versículo 39, escudriñar las Escrituras. Hoy el Señor te dice, escudriña las Escrituras. ¿Por qué Jesús nos dice que escudriñemos las Escrituras? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Presta atención a lo que está diciendo Jesús. Porque a vosotros les parece que en ella tenéis la vida eterna, cuando leemos la Escritura. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Un momento. Escudriña las Escrituras, pero les está diciendo, ¿ustedes creen que esas letras son la vida eterna? Pero Él rectifica y dice, ellas, las palabras que están ahí, las que están escritas, por cuanto fueron inspiradas por mi Padre, por cuanto inspiró a hombres de Dios a escribirlas, a plantar lo que yo decía, lo que yo veía del Padre, lo que yo oía del Padre. Esas palabras dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La voz del Señor, las palabras que salían de la boca de Jesús eran la voz del Padre, el Creador, el que estaba en el principio, el que creó los cielos y la tierra. Esa voz dice que debía morar dentro de ellos. Pero, ¿cómo venía a morar esa voz dentro de ellos? Leían la Escritura le daba testimonio de Cristo. Y cuando tú tienes el testimonio de Cristo, cuando nosotros tenemos el testimonio de Cristo, cuando nuestro corazón arde con algo que el Señor nos está diciendo, entonces corremos al Señor. Estás falto en esto, esto y esto. El Espíritu Santo testifica, la palabra de Dios testifica y corremos a Jesús. Nos arrodillamos delante de Él. Venimos delante de Él, recibimos su palabra, recibimos su testimonio que nos es dado a través de las Escrituras. Recibimos la voz de Dios, las palabras que está hablando Jesús, las recibimos en nuestro corazón y corremos al que habló, al que era, al que es. Corremos a Él para que nos dé vida. Sí, Padre, yo reconozco esto y esto y esto y esto. Sí, Señor, yo recibo tu testimonio. Oh Padre que estás en los cielos, aquí estoy. Límpiame, Señor, porque escrito está en tu palabra, que tu palabra nos limpia. Oh, escrito está en tu palabra, que tu sangre preciosa nos limpia nuestra conciencia de obras muertas. Oh sí, Señor, escrito está en tu palabra, que el que viene a ti, tú no lo echas fuera. Escrito está en tu palabra, Señor. Oh, que tú tomas nuestro yugo pesado y pones en nosotros tu yugo que es ligero.
Oh, escrito está en tu palabra. Y venimos a Él, venimos, recibimos el testimonio y venimos a Él y Él nos da vida. La voz de Dios que era pronunciada o transportada a través de la palabra de Jesucristo. Trae testimonio a nosotros y corremos a Dios. Esto tiene un motivo y es, hermano, amigo, amiga, darte vida. Si estás en medio de tribulaciones, si estás en medio de oscuridad, si necesitas guía, si necesitas dirección, para que Dios te dé vida. Pero ¿sabes? También para hacer algo maravilloso en tu vida, para hacer algo maravilloso en tu vida. Y es la maravilla que Dios Padre hizo en Juan el Bautista. Al recibir el testimonio de la palabra del Hijo de Dios y al venir a Él, esas palabras vienen a morar dentro de mí, vienen a morar dentro de ti. Y cuando vienen a morar dentro de ti, estamos hablando que el Padre y el Hijo vienen a morar en ti, vienen a hacer las obras en ti, allí dentro de ti. Y entonces te sucederá lo que le sucedió a Juan el Bautista. Y nos dice allí la palabra, Jesús, ya no solo Juan estaba testificando de Jesús, sino que Jesús estaba testificando de Juan. Y dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba. El que era, el que es, cuando es recibido, cuando su palabra, lo que Él nos trae, lo que nos testifica es recibido en nuestro corazón, su vida, que es la luz de los hombres, se convierte en una antorcha. Y dice, una antorcha ardiente. Una antorcha ardiente y alumbraba. Hoy hay mucha oscuridad alrededor del mundo. La tierra quiere ver a los hijos de Dios. Quiere ver a Cristo. Quiere ver la vida, quiere ver la luz. Te invito en esta noche a que recibas el testimonio del Señor, a que corras a sus pies y abrir tu corazón. Aquí estoy, Jesús. Y a que te conviertas una antorcha ardiente. A que te conviertas una lumbrera y cuando te levantes, cuando estés en un lugar, como dice la Escritura, donde llega la luz, las tinieblas no pueden prevalecer y empiecen a huir. ¿Quieres ver pasando cosas en tu vida y alrededor de tu vida? Pues recibe el testimonio de Cristo. Él es el Señor. Él es el Todopoderoso. Él es el Dios que está vivo. Él es el Dios que era, el que encontramos en el Antiguo Testamento, el que hizo maravillas, el que hizo descender fuego del cielo con Elías. Él fue el que hizo grandes cosas, multiplicó los peces, caminó sobre el mar, dio vista a los ciegos, levantó a los muertos. Él era, pero Él es. Y lo importante para ti y para mí es que Él es y que Él está vivo. Entonces nos dice Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega,
el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Pero no solo Jesús fue el que fue, Dios, el que es, sino también el que ha de venir. ¿Estás esperando a Cristo? ¿Sabes que Cristo va a venir un día? Sí, Cristo va a venir. Cristo va a venir. Va a bajar de su gloria. Va a bajar el Rey de Reyes y Señor de Señores a su reino, al que compró, al que Él mismo creó, pero que también compró con su sangre, al cual unió con los cielos, porque escrito está que las cosas fueron reunidas en Cristo Jesús para gloria de Dios Padre. Sí, Cristo viene. El Señor te bendiga. No es solo historia, Él es hoy en tu vida. Si escuchas su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Deja entrar su voz y que esa voz te convierta en una antorcha ardiente que alumbra por donde pasas, por donde estés. El Señor Todopoderoso te bendiga. Amén.